¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto como siempre y un placer saludarles y saber que siguen ustedes muy interesados en este taller de historia, ¿ok? Que gracias a nuestro club, el Yucatán Country, se puede transmitir y lo pueden ver personas de diversas partes, yo diría hasta el mundo, porque nos han escrito desde Francia, de Perú, obviamente de Estados Unidos y sobre todo de nuestro México querido. Y como siempre mando muchos saludos a todos los amigos que conozco de Zihuatanejo, ¿okay? de Cancún, ¿okay? De Tizimín, de Valladolid, de aquí del estado de Yucatán, ¿okay? De la Ciudad de México, desde luego, de Puebla, de San Andrés Chalchicomula, precisamente, y de todos los lugares tan bellos que hay en nuestro país, en nuestro México. Bien, vamos entonces a continuar con este tema de Porfirio Díaz, héroe y dictador. Bien, ya comentamos en la semana pasada de las dos escapatorias importantes que tuvo Porfirio Díaz, y las dos casualmente fueron de Puebla, ¿okay? La primera en el 63 y 2 años después en el 65, cuando se escapa ya de una manera ya él solo, porque ya no estaba más que él, de la prisión de los franceses en Puebla. ¿Cómo es que tuvo tanta facilidad de escaparse? En primer lugar, porque era muy ágil y muy hábil. Era un hombre que desde muy pequeño había hecho un gimnasio, ¿okay? Y se había acostumbrado a moverse. Otra cosa, era un hombre de campo. Entonces, era extraordinariamente hábil y ágil. Y además, hay que recordar que aunque lo metieron a una cárcel común en Puebla, aunque haya pasado esto, tanto Maximiliano como Bazaine tenían la esperanza de que eso lo medio tranquilizara, porque se sabe que pensaban intentarlo convencer una segunda vez. Entonces, dentro de lo que lo habían metido a una celda común, le daban ciertos privilegios. Y estos privilegios, pues los aprovechó él para poder huir. Por ejemplo, tener sábanas limpias. Por ejemplo, tener que alguien le llevara su comida aparte, aunque la tenía que comer con todos, pero se la llevaban aparte. O sea, pequeños privilegios, ya no tan grandes como cuando al principio. Y pensaron que con arrancarlo de Oaxaca y encerrarlo en Puebla, estarían más seguros, porque a fin de cuentas Oaxaca tenía muchos partidarios. Pues ni así, porque se peló y regresó a Oaxaca. Esto está ocurriendo a finales de 1865. Claro, era otra vez rehacer todo, porque evidentemente Oaxaca estaba ocupada ya por los franceses. Entonces ahora ya no era defender Oaxaca de los franceses, ahora era sacarlos de Oaxaca, lo cual eso era aún más complicado. Y va a empezar una campaña en Oaxaca, Porfirio Díaz, de alrededor de un año, donde va de nuevo a contar con el apoyo de su hermano Chato, que siempre lo apoyó. Su nombre era Félix Díaz, de los amigos oaxaqueños, entonces ahora él desde fuera sacar a los franceses. 1866, que es cuando él empieza la campaña, la última campaña contra los franceses en Oaxaca, Porfirio Díaz, va a ser un año de mucho beneficio para los mexicanos, porque para 1866 ya habían asomado, y digo asomado porque ya habían sacado la cara, con unos más, otros menos, pero ya todos habían formado nuevos ejércitos. Escobedo en el norte estaba ganando, mejor dicho, más que ganando, ocupando plazas muy importantes. Escobedo. En la parte de occidente, Ramón Corona se había desligado de Manuel Lozada, que además se había unido al imperio, y él había formado su propio ejército, ¿okay? El ejército de Occidente, ¿okay? Y Vicente Ría Palacio, ¿okay? También estaba formando en Michoacán, ¿okay? También un gran ejército. En resumidas cuentas, la guerrilla seguía existiendo, pero ya se puede decir que había 4 pequeños ejércitos. El ejército del centro, ¿okay? Que era el ejército de Vicente Ría Palacio. El ejército de Occidente, que era el ejército de Ramón Corona. El del norte, que era el de Escobedo. Y el del oriente, porque más bien era del sur, que era el de Porfirio Díaz. Entonces, ¿cómo fue que pasó esto?
por varios motivos. Uno de ellos, porque Maximiliano nunca se había podido consolidar, nunca le metió ganas, por así decir, al imperio, nunca formó un ejército. Su imaginario estaba en que Porfirio Díaz tal vez, pero nunca tomó en serio formar un ejército, se acostumbró a los franceses. Otra cosa, la guerra civil de Estados Unidos había terminado con la victoria de la Unión, o sea, del norte. Y este nuevo grupo, no presidente, que era Andrew Johnson, había, entre comillas, amenazado a Napoleón, donde le decía que ellos reconocían a Juárez, que aunque esté detrás de un nopal, de un carruaje, para Estados Unidos, él era el presidente. Y no les gustaba el imperio de Maximiliano. ¿Cuál era la amenaza? Que el embajador norteamericano, Mr. Motley, le decía a Napoleón que sacara las manos de México. Y si no sacaba las manos de México, Estados Unidos rompía relaciones con Francia. O sea, en pocas palabras, que México defina si realmente quiere o no quiere a Maximiliano. Ahorita está allá porque tú lo apoyas con 40,000. Saca las manos. Pero además Napoleón tenía un montón de enemigos por todos lados. La guerra franco-prusiana, Bismarck ahí se le venía encima. El pueblo francés, que no entendía ni papa qué cariños hacían 40,000 soldados, esposos, hijos, novios, hermanos en México. No veían ganancia. La Asamblea Legislativa Francesa tampoco veía, al contrario, veía pérdida. ¿Qué? O sea, ¿qué negocio estaba haciendo Napoleón que no veían ganancia nadie, ni Napoleón? Napoleón III me refiero, evidentemente me estoy refiriendo a él, no al Napoleón el Grande, Napoleón III. O sea, el juego o el juguete del imperio mexicano se estaba rompiendo. Y en gran parte porque todo fue un error. Todo fue una percepción errónea de todos los que participaron en ellos. Claro que el que terminó de romperlo porque vino mal a la maquinaria fue Maximiliano. Porque él, que pudo haberlo no compuesto, pero que hubiera funcionado, porque él era el motor al fin de cuentas, más que Napoleón inclusive, no lo hizo. Maximiliano no era el hombre del momento, ni era el hombre para gobernar, y mucho menos a México. Entonces estaba tronando todo. Fue el año que Carlota tiene que ir a París para tratar de presionar a Napoleón a que siga ayudando a Maximiliano, y fue cuando enloquece. Bueno, pues ese año es cuando se refuerzan los militares y regresan todos, menos González Ortega, que es el único que no va a regresar, pero todos los demás sí. Y entonces ya eran los frentes guerrilleros que siempre habían tenido los franceses, pero ahora ya un ejército fuerte en el norte con Escobedo, que venía inclusive desde Durango, Nuevo León, toda esa parte. En Michoacán, se reforzaba Vicente Ría Palacio y jalaba hacia el centro de México. En Sinaloa, por el otro lado, por el lado noroeste, venía Ramón Corona, y con las mañas que le había enseñado el tigre de Alica, bastante cruel, eran bastante salvajito don Ramón. Y en el sur, Porfirio Díaz estaba, que se había escapado, estaba amagando a Oaxaca otra vez. Entonces, Napoleón, como ya sabemos, empieza a retirar gradualmente a sus tropas, y conforme se retiraban, Escobedo, Corona y Palacio iban ocupando plazas, pam, 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 pam. O sea, y cuando se iban ocupando, Juárez empieza también a abandonar la lejanía y empieza a regresar para que el imaginario popular se dijera: ahí regresa Juárez, ahí regresa Juárez, ahí regresa Juárez. Carlota fracasa en sus gestiones en Europa. Todo esto es el mismo año, 1866. Y evidentemente, al estar desalojando todo, se debilita el frente oaxaqueño de los franceses. Y entonces Porfirio Díaz hace el embate final. Y en un mes, que fue el mes de octubre de 1863, Porfirio Díaz tiene 3 gigantescas victorias.
en donde recupera no solo la ciudad de Oaxaca, sino todo el estado. La batalla de Mihuatlán, la batalla de la Carbonera y por último el 31 de octubre, la batalla de Oaxaca. Y en las tres, Porfirio Díaz vence a los franceses. Era el único militar que vencía a las tropas francesas, porque Escobedo y todos los demás lo que hacían era ocupar plazas que los franceses se retiraban. Pero Porfirio Díaz los venció. Tres batallas muy importantes que la historia de México ha tratado de olvidar, pues trata de Porfirio Díaz, que fueron las de Mihuatlán, el 3 de octubre, la de la Carbonera, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue por ahí el 20 de octubre, y la de Oaxaca, el 31 de octubre, todas de 1866. O sea, el 1 de noviembre, Porfirio Díaz se desayunaba en Oaxaca. Los franceses, derrotados, se iban hacia la costa, porque el único camino que tenían libre y que Basay lo protegía porque era la salida a Europa, era hacia el oriente, o sea, hacia Veracruz. Todo demás se le derrumbaba el jueguito, el castillo creado de arena por los conservadores y por Maximiliano. Y aquí empieza entonces la fulgurante estrella de Porfirio Díaz. Una vez que toma Oaxaca, el 31 de octubre de 1866, del 1 de noviembre hasta mediados de enero, finales de enero de 1867, Porfirio Díaz reorganiza Oaxaca, creando batallones por si acaso volvían los franceses, que no iban a volver porque ya estaban en retirada, pero ves, reforzando todo lo que es el ejército que él tenía. Es ahí cuando va a empezar a contratar a sus grandes militares y amigos, como el general que fue su compadre Manuel González, que también va a ser presidente de la República. El general Jerónimo Treviño, un norteño que estaba en el sur, bueno, va a empezar a formar el general Manuel González Cosío. Los nombres que luego van a ser importantes cuando él sea presidente, que aún eran jóvenes. Todos, el general Sóstenes Rocha. Todos estos, van a empezar a formar el famoso batallón que ya le llamaban a llamar, más que de oriente o del sur, el batallón Oaxaca, grande, formados y estimulados por 3 victorias seguiditas en un solo mes. Mihuatlán, la Carbonera y Oaxaca. Estaban crecidos. Más en el norte, los franceses se retiraban y ocupaban plazas. Ocupaban plazas. Es cuando Maximiliano trata de decir, pues ya se acabó. Mi esposa fracasó, está enferma, me quitan todo, pues yo me retiro. Y cuando Maximiliano decide retirarse, es cuando Porfirio Díaz ha formado ya un ejército de más de 10,000 hombres para dirigirse, ahora sí, hacia el centro de México, hacia donde estaban dirigiendo todos. Todos me refiero hasta Juárez. Claro que Juárez sin armas, ¿verdad? Pero todos, porque los franceses bajaban o se retiraban, y entonces era reconquistar la capital. En esa época era muy importante tomar la capital. Y si Maximiliano la había abandonado, porque se había ido a Orizaba para estar cerca de Veracruz e irse, era el momento. Es cuando Porfirio Díaz, mientras Maximiliano estaba en esa indecisión crónica que siempre tuvo, Porfirio Díaz armaba un batallón para irse hacia el centro de México. Ya sabemos lo que pasó. En febrero, Maximiliano, convencido por los generales conservadores que regresaron del destierro, como Miramón, como Márquez, de que se podía, que no se fuera, con una carta que la mamá le había dicho que tenía que morir como un Habsburgo y otras cosas más, en donde totalmente lo manipulaban a un tipo manipulable como era él. Maximiliano decide quedarse, que ya comentamos en su momento, los que tuve yo el honor de dar esta plática y los que la tomaron, pues era un suicidio. No podían ganar. Y se lo dijo Basay: Majestad, no se puede ganar, nos vamos ya. Usted queda a merced de los mexicanos. Y están reforzadísimos los republicanos. Este grupito que le está prometiendo victorias no lo va a poder hacer. Vámonos.
Si se queda, lo van a matar, señor, lo van a matar. Juárez no está jugando, lo van a matar. Es la oportunidad, vámonos como habíamos previsto. Pero desgraciadamente el Habsburgo era un individuo definitivamente, un día decía sí, otro decía no, otro decía, como dijo el padre Fisher en sus memorias, nunca conocí a alguien más inestable, en su opinión, que al emperador Maximiliano. Un día opinaba una cosa, al día siguiente o sea, pobrecito. Entonces, ya hemos comentado esto en su momento, ¿okay? Pero definitivamente no era el individuo que pudiera sacar a México adelante. Y se queda realmente a morir, porque fue un suicidio. Más que una defensa, más que un patriotismo, como lo ha querido pintar la historia romántica, fue un suicidio. Porque una cosa es la valentía y otra es la temeridad. Y lo que estaba haciendo era una temeridad. Entonces, se quedan, ¿okay? Y ya rodeado en un 90% de los ejércitos conservadores que aún quedaban, unidos todos, Miramón, Mejía, Márquez y Méndez, con lo poco que tenían, logran formar un ejército como de 12, 15 mil hombres para reforzarse todos en Querétaro, que era una ciudad muy levítica, muy conservadora y que daría su vida, como a fin de cuentas la va a dar muchos, por Maximiliano. ¿Okay? Y es entonces donde ahí se va a concentrar la fuerza militar. Hacia allá se dirige Escobedo, hacia allá se dirige Corona y hacia allá se dirige Riva Palacio, hacia Querétaro. Ahí estaba el emperador, mientras que la capital quedaba al mando del general Leonardo Márquez. Porfirio Díaz entonces se va a dirigir a la capital. Okay. De Oaxaca aquí sería absurdo que yo me una a ellos. El chiste es la capital. El Habsburgo va a caer, no va a poder resistir, pero falta la capital. Y la capital, de la capital me encargo yo. Y entonces Porfirio Díaz se encamina hacia el centro de México, ¿okay? Y evidentemente de nuevo Puebla. De nuevo Puebla. Porfirio se acerca peligrosamente a Puebla, ¿okay? A finales de marzo de 1867. Pero ya venía ahora sí precedido de grandes victorias y de un gran ejército. Y además de generales subalternos que lo obedecían. Y generales de él, ya de él, como Manuel González, como González Cosío, como todos esos. Y se dirigían hacia Puebla. Márquez, que estaba recolectando los pocos hombres que aún quedaban en México, los pertrechos, cañones y armamento, para llevarle a Maximiliano a Querétaro, es informado que Puebla estaba siendo amagada por las tropas de Porfirio Díaz. Y que si caía Puebla, como había caído Oaxaca, nadie podía impedir que cayera la Ciudad de México. Y aquí viene una decisión, de verdad es que la vida son decisiones. De hecho, desde que uno abre los ojos cada mañana tomas decisión, me levanto, no me levanto, desayuno, no desayuno, tomo chocolate, tomo leche, o sea, digo, Márquez tenía que tomar una decisión. O agarrar los efectivos que ya tenía, lo que quedaba de México, los pertrechos y el dinero, cañones, armas, para llevarlo a Querétaro, atacar por la espalda a los sitiadores, Escobedo principalmente, que estaba sitiando, y salvar a Maximiliano. Pero eso implicaba dejar el camino libre a Porfirio Díaz, donde iba a tomar Puebla y evidentemente iba a tomar México. O en vez de irse a Puebla, perdón, en vez de irse a Querétaro con los efectivos que ya tenía destinados para Querétaro, irse a Puebla, enfrentarse a Porfirio Díaz, derrotar a Porfirio Díaz, salvar Puebla y salvar México, y luego ir a Querétaro a ayudar a Maximiliano. A fin de cuentas, no estaba solo ahí. Ahí estaban los generales Miramón, Mejía y Méndez, que eran muy buenos. Es difícil poder tomar una decisión así en esos momentos. Y es difícil saber si Márquez actuó bien o mal. La mayoría de los autores, tanto los proliberales como los proconservadores, atacan a Márquez. Los liberales nunca lo quisieron, lo odiaron toda la vida,
porque Márquez fue el autor de la famosa matanza de Tacubaya, de los mártires de Tacubaya, enfermeros y heridos en la guerra civil de la época de la guerra de Reforma. Y desde eso lo odiaron, le decían el tigre de Tacubaya. Entonces, evidentemente, cualquier error que tuviera Márquez, maldito perro, abandonó a su amo, en fin. Y los conservadores nunca le justificaron el haber tomado la decisión de preferir defender la capital a ir a buscar a Maximiliano. Si en frío analizamos las cosas, no estaba tan errado. Él pensó ganar. Y él pensó enfrentarse a Díaz y ganar. O sea, su razonamiento lógico no era malo. Debo ganar yo. Salvo a Puebla, se salva México, derrotado por Porfirio Díaz, y entonces yo llego allá con más fuerza inclusive, hasta con el botín de guerra de Porfirio Díaz, llego a Querétaro y aplasto a Escobedo y compañía, y salvo al emperador, y ya salvé a la capital. Sí, pero a Márquez se le olvidó algo que en teoría del Estado está, y que él se le olvidó si es que estudió esta materia. Que un imperio lo hace un emperador. Y que su misión primordial no era salvar ni a la capital, ni mucho menos a Puebla, sino salvar al emperador. Él pensó salvarlo, pero lo puso en segundo lugar. Primero las ciudades, y luego me voy con el emperador. Pensaba que Miramón y los que estaban ahí lo podían defender. Puede ser, pero podía no ser. O sea, en una guerra, ganar tiempo o perderlo es importantísimo. Y al tomar esa decisión, Márquez se olvidaba de que si en ese tiempo él salvaba a Puebla y salvaba a México, y luego cuando llegara a Querétaro ya hubiera caído Maximiliano, lo hubieran fusilado, no hubiera tenido caso salvar a México y a Puebla. Ya no había emperador. ¿Sabes para qué cariños había salvado a Puebla y a México? Eso fue el error de Márquez. Dentro del punto de vista como argumento lógico teórico, quizá fue correcto lo que él pensó, pero desde el punto de vista teórico, político, se equivocó. Su misión era salvar a Maximiliano y no enfrentarse a Porfirio Díaz, en donde cabía la posibilidad de que pudiera perder, porque el otro venía con un estímulo gruesísimo. Óyeme, en un mes había adueñado de todo el estado de Oaxaca y había derrotado 3 veces a los franceses, y aquí sí me enfrentaron a los mexicanos, mexicanos contra mexicanos. Ese fue su error. Y primero en los campos de San Lorenzo, ahí en Puebla, y luego en la ciudad de Puebla, que donde fue la famosísima batalla del 2 de abril de 1867, ahí se acerca por cierto la fecha, Porfirio Díaz va a vencer a Márquez. Una batalla cruel, donde inclusive una de las bombas de Márquez cae en la tienda de Porfirio Díaz, se cae el techo de madera que tenía, inclusive resulta herido de la pierna y tiene que estar cojeando, salir, pero salió a tiempo, ¿okay? En esa batalla donde su amigo y compadre, su segundo amor, el general Manuel González, ¿okay? Recibe un bombazo que le vuela el brazo derecho, por eso le van a llamar el Manco González, donde su segundo amigo, el general en jefe de una parte del batallón Oaxaca, el general Carlos Pacheco, recibe 2 bombazos, pero ninguno lo mata, ¿okay? En uno pierde un brazo y un ojo, y en el otro pierde una pierna. Imagínense el general Carlos Pacheco, que además va a ser su gran amigo. Bueno, ya lo era. Y él cae herido. Una batalla cruel y despiadada, porque Márquez se jugaba el todo por el todo. Sabía que si perdía Márquez, como empezó a darse cuenta que podía perder, perdía Puebla, perdía México y perdía el imperio, porque entonces ya no iba a llegar la ayuda a Querétaro, como no llegó. Al final del día, la victoria rotunda es para las armas republicanas al mando de Porfirio Díaz. Era el 2 de abril de 1867.
esta batalla marcó el fin total del imperio. Para muchos autores, esta batalla de Puebla fue más importante que la del 5 de mayo. La del 5 de mayo fue una victoria pírrica, que no concretó la victoria total, puesto que los franceses nunca se fueron. Recibieron refuerzos y vinieron y estuvieron aquí 4 años más. En cambio, esta marcaba el final de la intervención y el final del imperio. Esta fue trascendente. Pero, obviamente, pues ya sabemos que luego se fue convertido en un villano, que hablaremos de eso en su momento, ¿no? A los últimos capítulos de este tema. Y Porfirio se alza con otra victoria. Es decir, que a partir de su escapatoria de Puebla, de la segunda vez que se escapó, Porfirio ya se había convertido en un general invicto. Puro vencer así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al caer Puebla, Porfirio Díaz entra triunfante a Puebla, con la orden clarísima para sus hombres de que respeten las propiedades de los poblanos. Esto va a ser muy importante, que no haya saqueos. Porfirio va a mantener una disciplina con sus hombres para que no hagan saqueos. A diferencia, por ejemplo, de los hombres de Ramón Corona, que donde ocupaban, saqueaban. Y más o menos los de Escobedo. Porfirio no quería saqueos. Y va a ganarse la buena voluntad de los poblanos. Y va a poner como comandante militar a uno de sus amigos, ¿okay?, el general Méndez, pero no Gregorio, ¿okay?, de Puebla, para limar asperezas con todos. Y luego seguía México. México. Márquez se encierra en México. Ante la derrota se encierra en México. Y aquí me quedo, a ver qué pasa. Aquí esto ya es la muerte. Y a partir de ese momento, Maximiliano y los que estaban encerrados en Querétaro ya no supieron qué pasaba con Márquez. Se rumoró que los traicionó, pero porque no llegó, no sabía lo que había pasado. Y Porfirio entonces, después de estar unos días en Puebla, ¿okay?, tratando de limar las presas y dejando al general Méndez como comandante militar, con las mismas tropas victoriosas, ya curada las heridas, amputado el brazo y las piernas de todos, y el mismo curado, pues, se dirige a la ciudad capital. Tenía un grueso de cerca de 18,000 hombres. Porfirio Díaz. Estamos hablando ya de abril de 1867. Y Porfirio se dirige a la ciudad capital, que entra en pánico, porque al ver retroceder a Márquez regresa dejando la artillería en el camino, ¿eh? O sea, Porfirio la agarra, ya tiene hasta más artillería. Y entonces, bueno, Porfirio Díaz llega a las garitas de México y sabe que Márquez se ha trincherado ahí con lo poco que le quedaba. Porfirio Díaz dice, pues ya me lo hicieron varias veces, ahora me toca hacerlo a mí. Sitiar la ciudad capital. Sitiar la Ciudad de México. Que México se rinda por hambre. Puedo entrar a fuerza, pero no quiero. Se trataba precisamente de que México se rinda, que Márquez se rinda. Y entonces, va a rodear la Ciudad de México. Él va a establecer su cuartel general en una hacienda cercana a la Ciudad de México, una famosa hacienda de los Morales, que hasta antes de la pandemia me parece que era un restaurante, no sé si seguirá siendo o si volvió a abrir, no sé, hay muchos que cerraron con esto, y ahí se va a establecer Porfirio Díaz para dirigir el famoso sitio de Puebla. Otro sitio de Puebla. Fíjense cómo son las cosas. A Puebla la sitiaron los franceses y conservadores unidos, y ahora lo sitiaban los republicanos. Pero no Puebla, México, perdón. Puebla igual, pero no la sitió Porfirio Díaz. Y entonces México queda sitiado. Márquez
adentro. Las noticias que le llegaban a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz mandó colocar unos postes con cables del telégrafo para unirlos con los cables del telégrafo de México a Querétaro, y ahí se comunicaba con Escobedo. Y entonces estaban muy en contacto de lo que estaba pasando. Escobedo sabía perfectamente bien qué pasaba en México y Porfirio Díaz sabía bien lo que pasaba en Querétaro. Porfirio Díaz no va a bombardear inmisericordiamente México, como sí lo hizo Escobedo, que bombardeó inmisericordiamente Querétaro. Inclusive cuando llegaron los generales Ramón Corona y Riva Palacio, más bombardearon, porque cerraron el círculo y más bombardearon. Querétaro sí fue muy bombardeado por los republicanos. Porfirio Díaz no. Eran bombardeos a discreción, ¿okay? Muy calmadamente, a veces no había. Jugó mucho Porfirio Díaz con lo que llamaríamos nosotros guerra psicológica, para que los capitanes, ¡ay, bien! ¡Ay, no, bien! Ay! Pero al mismo tiempo les daba un respiro. Y eso va a hacer que Porfirio Díaz sea bien visto por la aristocracia capitalina, muy clasista y muy pedante, por así decir. Entonces, no lo vieron mal, porque estaba respetando muchas cosas. El mismo Márquez estaba haciendo tranquilo, porque decía, bueno, no bombardeó ayer, hoy tal vez sí, hoy tal vez no. Y a veces corría Porfirio Díaz el rumor de correr el borrego, de que ¡ay, viene un bombardeo tremendo! ¡Ah! La gente se encerra y no había otra cosa. O sea, jugó mucho con esa cosa psicológica Porfirio Díaz en la capital. Y así estuvo durante el resto de abril. En mayo se entera que Maximiliano había caído prisionero. Y que Maximiliano había nombrado como defensores en un juicio que iba a perder, pero vaya, ¿okay? Que eran precisamente dos liberales. Imaginen ustedes cómo quería Maximiliano a los liberales y a los conservadores. Dos liberales que además vivían en México. Entonces había que salir de México, había que permitir salir. Los dos liberales eran don Rafael Martínez de la Torre y don Mariano Riva Palacio, casualmente papá de Vicente Riva Palacio, unos que habían sitiado Querétaro precisamente. Don Mariano Riva Palacio. Para que puedan salir, Porfirio Díaz tenía que dar un salvoconducto, porque él tenía sitiado México. Y después de comentarlo con Escobedo vía telégrafo, ¿okay? Porfirio Díaz concede el salvoconducto, ¿okay? Para que salgan Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre rumbo a la Ciudad de México para defender a Maximiliano. Una defensa que todo el mundo sabía en el sano juicio que no era un juicio jurídico, por así decir, era un juicio político. O sea, era guardar las formas, pero al fin de cuentas la sentencia estaba dada. Y ya sabemos lo que pasó en ese juicio, por mucha oratoria forense que presentaron los dos, sobre todo Rafael Martínez de la Torre, Eulalio Ortega, que fueron sus compañeros de bancada jurídica, y don Mariano Riva Palacio, ¿okay? La sentencia fue la muerte. Y aunque Rafael Martínez de la Torre y Mariano Riva Palacio se trasladaron rápidamente a San Luis Potosí, donde estaba Juárez, para pedir el indulto de Maximiliano, ¿okay? Juárez se negó a darlo. Se negó a darlo, ¿okay? Dijo de que quizá hoy no entiendan la severidad del gobierno, sino el día de mañana está a comprender las razones de esta negativa. Y ya sabemos lo que ocurrió. El 19 de junio de 1867 se cumple la sentencia, donde son fusilados a las 7 de la mañana en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano, Miramón y Mejía, el 19 de junio muy temprano. Una vez que los cadáveres son llevados a Querétaro, ¿okay? Y se levanta el acta oficial de que están muertos, o sea, que ya los fusilaron, a las 8 de la mañana, vía telégrafo, Escobedo le comunica a Porfirio Díaz, ¿okay? Y también a Juárez, que ya se había cumplido la sentencia, ¿okay? El telegrama que llegó hasta la Ciudad de México, o al campamento que estaba en la Hacienda de los Morales, era que le decía: ¡viva México! Porfirio, Maximiliano y los llamados generales, así les decía, los llamados generales Miramón y Mejía, fueron ejecutados hoy a las 7 de la mañana. ¿Okay? Dispón lo que creas conveniente para la Ciudad de México. Atentamente, Mariano Escobedo. Este telegrama habrá llegado a Porfirio Díaz alrededor de las 9 o 10 de la mañana, y entonces había ahora que informarle a los capitalinos y a Márquez
que toda resistencia era inútil. Ya no tenía caso seguir resistiendo. ¿Para qué? Como comentamos hace un rato, ¿okay? Un imperio era un emperador. Ya no hay emperador, ya no hay imperio. Entonces, ¿para qué resistir más? Si seguía la necedad de seguir resistiendo México, Porfirio Díaz iba a tener la necesidad también de entrar a sangre y fuego. Y ya no quería, porque se había ganado a los capitalinos. La mayoría tampoco ya quería saber nada. Ya, que pare esto. Y entonces Porfirio Díaz, de dos maneras, va a hacerle conocer a los capitalinos esto. Una, en el día, va a hacer que entre la gente y empiece a decir, como algo concreto, que Maximiliano había sido fusilado, para que la gente empezara a dudar y presionar a Márquez, y le llegara a Márquez en la noticia. Y en la noche, cuando ya llegan noticias también vía telegrama, e inclusive los encabezados de la prensa queretana, entonces esos telegramas los va a disparar Porfirio en la noche para que caigan y la gente lo lea, que esto ya era un hecho. Y en la noche es cuando ya oficialmente Márquez, Fischer, Vidaurri, las autoridades de México se dan cuenta que ya efectivamente tenían razón. Juárez se atrevió a lo que para ellos era inconcebible que se atreviera: fusilar a un príncipe azul. Entonces la debacle era total. Fischer, nervioso pero tranquilo, pensaba, bueno, vamos a rendirnos, Claro, él era como sacerdote que era, decía, pues a mí no me pueden hacer nada, a menos que me maten a la malagueña, pero si no, yo no he hecho armas contra la República. Vidaurri estaba intranquilísimo, porque Vidaurri sabía que había sido liberal, republicano, y se peleó con Juárez, y que si lo agarraban lo iban a fusilar como traidor. Y Márquez estaba igual. Por lo tanto, no quedaba más remedio pues que ver qué hacer. Y en la noche ambos personajes desaparecen, Márquez y Vidaurri. Y el 20 de junio, al día siguiente de la muerte de Maximiliano, de 1867, la bandera blanca, por órdenes del padre Fischer, Agustín Fischer, se eleva en las torres de la catedral. ¿Por qué toda la catedral? Porque eran los edificios más altos. Las torres de las catedrales eran las torres más altas. No había la torre latinoamericana, o estaba el edificio de Pemex, o sea, no había nada de eso. O el World Trade Center, no había nada de eso. Entonces, la bandera blanca. Y con eso, Fischer envía a varios generales conservadores para pactar con Porfirio Díaz ahí, para pactar la entrega de la capital. Efectivamente, Porfirio Díaz dice que van a entrar al día siguiente, el 21 de junio, y que entreguen las armas, que él va a dar órdenes y va a controlar a sus soldados, y les garantiza que no habrá saqueos en la Ciudad de México. Pero si alguien de dentro de la capital atenta contra un soldado del ejército mexicano, ya así le decía Porfirio Díaz al ejército, entonces sí. Yo garantizo que mi gente no va a cometer tropelías, pero usted tiene que garantizar que la población tampoco va a cometer tropelías. Fischer quiere primero desligarse, bueno, yo no puedo garantizar, entonces yo tampoco. Garantice y garantizo. Y Fischer, que ya quería terminar esto, porque además no estaba Márquez, nadie sabía dónde estaba, ni sabía dónde estaba Vidaurri, que eran los jefes militares, y dice, está bien, lo garantizo. Ya lo sabía, usted como sacerdote le dice, tiene todo el poder, y lo va a convencer, que cuidadito con que dispare. Y efectivamente, el 21 de junio, cuando amanece, a las 6 de la mañana, Porfirio se prepara, ya estaba todo decidido. Por un lado entraría Manuel González, por el otro Carlos Pacheco, por el otro Manuel González Cosío, y él entraría por la garita de San Cosme. Todos se iban a juntar en el centro histórico de México, o sea, en el Zócalo. En el desayuno, mientras todos se preparaban para organizarse disciplinadamente, empiezan a llegar informes a Porfirio Díaz, por parte de sus espías que regresaban y que le decían de que era peligroso entrar a la Ciudad de México, que Fischer había
intentado convencer a la gente, pero que muchísima gente se había apostado en los techos de las casas con pistolas o hasta con rifles, no militares, pero con rifles, porque tenían miedo al saqueo. Los capitalinos aún no confiaban en el ejército republicano liberal de Porfirio Díaz. Y le decían al general Díaz: general, opinamos que mejor no se entre hoy hasta que se haga un sondeo total de la capital y ver cómo están las cosas. O que se entre y se detenga a todas esas personas. Porfirio no quería. No. Yo no puedo entrar deteniendo y metiendo a la cárcel a media capital. La capital tiene que aceptar que ya perdió. Tiene que aceptar que ya ganamos. No le queda otra. Pero señor, es que en los techos de las casas hay francotiradores. Y pueden apuntarle hasta a usted. Pues correremos ese riesgo. La capital nos ha tachado siempre de bandoleros y saqueadores. Vamos a demostrarles quién es el ejército republicano liberal. Ya se dio órdenes, todos se van a controlar entre sí, y el primero que rompa filas para entrar a alguna casa, saquear o violar, inmediatamente tiene orden de ser fusilado. No se va a hacer ningún juicio, se le fusila ella misma. Esperemos que no haya nada que lamentar, general Díaz. No habrá nada que lamentar. Vamos a poder entrar. Ojalá. Y efectivamente, el 21 de junio de 1867, a 2 días de la muerte de Maximiliano, a las 9 de la mañana empieza el desfile por las 4 garitas donde se entraba a la Ciudad de México en esa época. Garitas eran las puertas de México. Porfirio iba a entrar por la de San Cosme. Sí, San Cosme. Y por allá, van entrando. Efectivamente, según la crónica de la Ciudad de México, mucha gente, sobre todo los dueños de comercios, se habían parapetado en los techos de sus casas donde iba a pasar el ejército. Habían cerrado, trancado, como se decía en esa época, las puertas de sus casas. Decía trancado porque tenía una tranca de madera, una tranca que ponían en la puerta, trancado, y estaban apuntando por si acaso. Claro que aquí quedaba el riesgo. Si algún soldado se rompía filas, ellos iban a disparar y se iba a armar una hecatombe. Eso es definitivo. Por lo tanto, mucho dependía de Porfirio Díaz. También de los que estaban en el techo, porque uno se podía malebrestar: ¡ay, maldito perro!, y disparar. O sea, el primero que hiciera algo, iba a haber una hecatombe en la Ciudad de México, de la cual quizás estaría escrito en los libros más negros de la historia. Pero el desfile se llevó con toda calma. No hubo nada que lamentar. Conforme fueron avanzando y dejando la parte más lejana del centro histórico y se fueron entrando más a lo que es ya el centro histórico, la gente, al ver que estaban bien ordenados todos, fue como que abriendo las ventanas de su casa, abriendo las puertas y saliendo inclusive a verlos. Cuando entran, al menos en la parte de Porfirio Díaz, que entra por lo que era en ese entonces la calle San Francisco, hoy la calle peatonal Francisco y Madero, es la que pasa junto a la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana está en San Juan de Letrán con Francisco y Madero, para ir rumbo al Zócalo. Ya había gente afuera. Y Porfirio Díaz, ese hombre serio, nunca tuvo, tipo Juárez, como bastante indígena que era, no tenía una facción así risueña que, hola, ¿qué tal? ¡Qué buena onda! No, no era así. Era bastante serio. Igual a Juárez. Raro es encontrar a Juárez una fotografía donde esté sonriente. Raro. Y Porfirio es lo mismo. Raro. Eran así. Entonces, pero sí se dice que Porfirio Díaz, cuando vio a la gente, saludaba como así, hacía así. Como diciendo: estoy contento. Estoy contento. Y al mediodía logran llegar a lo que hoy es siempre ha sido el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí Porfirio Díaz entonces toma posesión del antiguo Palacio Imperial hasta ese día, Palacio Nacional hoy en día, y ahí Fischer le entrega
pues por así decir, de una manera simbólica el poder, porque el poder pues siempre fue usurpado para los liberales. Y Porfirio Díaz, mientras se hacían las investigaciones y se deslindaba la responsabilidad de Fischer, no le van a hacer nada, porque efectivamente Fischer era un civil, un sacerdote, y no había tomado realmente armas contra la República. Se le va a permitir irse en México, le van a dar un tiempo para que abandone la ciudad. Y Porfirio Díaz se queda en la Ciudad de México. Del 21 de junio, Porfirio Díaz entró a la Ciudad de México, al 15 de julio, que es cuando Benito Juárez va a regresar. En ese casi mes, Porfirio Díaz va a hacer tres cosas. Una, organizar la Ciudad de México bajo un gobierno. Para esto, va a ratificar al alcalde de la Ciudad de México, que estaba escondido, que era un joven liberal gruesísimo, llamado Juan José Vaz, que lo vuelve a poner alcalde de la Ciudad de México, para que organice a la ciudad. Dos, para que busquen las pesquisas dónde está Márquez y dónde está Vidaurri. A Márquez nunca lo van a encontrar. Márquez se va a escapar y se va a pelar, y de repente cuando se den cuenta ya apareció en Estados Unidos. Pero a Vidaurri sí. A Vidaurri sí lo van a encontrar. Y va a ser al único al que Porfirio Díaz, cuando lo agarre, a la malagueña, lo va a fusilar. Lo fusila de espaldas como traidor, arrodillado, en la plazuela de Santo Domingo, enfrente allá donde está la Inquisición, donde hoy está la estatua de José Ortiz Domínguez, allá en Santo Domingo, por donde está la sede federal. Lo van a arrollar. Porfirio Díaz va a estar presente en su fusilamiento, ¿okay? Y para que oiga música, mientras lo fusilaba, van a tocarle la canción de los cangrejos a Vidaurri, que era una canción muy de moda del grupo liberal. Preparen, apunten, fuego. Y cayó muerto Santiago Vidaurri, el ex gobernador de Nuevo León, que se enemistó con Juárez, ¿okay? Y que se pasó al imperio, ¿okay? A Márquez se le peló, nunca lo agarró, y a Fischer, pues se puede decir, entre comillas, lo perdonó. Prepara la ciudad, va a limpiar la ciudad, va a poner en puestos públicos a muchos capitalinos que habían participado con Maximiliano, pero que ahora, lógicamente, se pasaban con el bando liberal, ¿okay? Saltamontes, ¿okay? Se pasaban con ese bando, ¿okay? Y dejaba contentos a todo el mundo. E inclusive, aunque Vaz era el que mandaba en la capital, todo el mundo le hacía caso a Porfirio Díaz. Y lo invitaban a cenas, le hacían eventos, le hacían comidas, todo, mientras llegaba Juárez. Y el 15 de julio de 1867, Benito Juárez entra triunfante a la capital de la Ciudad de México, ¿okay? Donde Porfirio Díaz lo esperaba primero en Tlalpan, para que de ahí trasladarlo a Chapultepec, porque todavía no terminaban de hacer arcos triunfales y flores y todo para la capital. Juárez no le gusta mucho estar en Chapultepec, porque pues, ahí estuvo Maximiliano. Sin embargo, está allá una noche, para que el 15 de julio entonces, en un carruaje descubierto, Benito Juárez entre a la Ciudad de México, y ahí se cerraba el ciclo, en donde era ya el triunfo. Juárez había salido de ahí el 31 de mayo de 1863 y volvía el 15 de julio de 1867. En el momento de llegar, Porfirio Díaz le entrega la bandera, aquella bandera que le entregó Juárez para que guardara. Y Juárez le dijo: ¿cómo, general Díaz? ¿No la había usted izado? No, señor presidente. Consideré que esto era una prerrogativa del presidente de la República. Pues muchas gracias, Porfirio. Y entonces se iza la bandera nacional en el Zócalo de México, y de ahí, acompañado de Porfirio Díaz y su gabinete, Juárez sube al Palacio Nacional, y es ahí donde redacta aquel manifiesto a la nación, que entre otras cosas dice la palabra aquella, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Triunfaba la República, Porfirio Díaz quedaba convertido en el máximo ídolo militar, triunfante. El problema va a ser que ahora van a venir las ambiciones de los dos amigos oaxaqueños. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias, son ustedes muy amables, y nos vemos
la próxima semana en este subtaller de historia. Muy buenas noches.